Bueno, bienvenidos, muchas gracias por participar de esta nueva edición del Becoloquio. Hoy tenemos una sesión bastante especial porque tenemos a Rodrigo Coloma, que es el coordinador de Cooperación Internacional y Comunicaciones de la PUC-B. Y luego vamos a tener a dos panelistas, Francisco Cuevas y Héctor del Castillo, que nos van a contar, o sea, Rodrigo nos va a dar primero una información general y luego la idea es que Héctor y Francisco nos hablen de sus experiencias personales, porque queríamos conversar un poco de cómo es la experiencia de hacer un doctorado en cotutela, qué particularidades tiene, desde la experiencia personal Francisco y Héctor, cómo lo vivieron, y bueno, Rodrigo que nos cuente bien cómo es todo el panorama. Así que bueno, muchas gracias Rodrigo, Francisco y Héctor por participar y los dejo entonces con Rodrigo. Eh, gracias, María del Pilar, o Pilar, no sé cómo te llaman o cómo te gusta que te llamen. Pilar, Usualmente me tengo Pilar, que ¿cierto? renombrar acá. Sí, siempre, sí, Gracias. sí. Eh, sucede que mi hija se llama María Magdalena y también es Magdalena y nadie le dice María, sí. Es lo típico. Bueno, gracias por recibirme, gracias Luis por hacer la invitación. Eh, Voy a hablar un poco de lo que son las cotutelas y los convenios de cotutelas y cuáles son los pasos a seguir un poco. Tengo que hacer la especificación, o tengo que decirlo antes, que yo trabajo, como decía Pilar, en la Oficina de Relaciones Internacionales de la PUCB, por lo tanto, los las gestiones pueden variar entre universidades, nosotros tenemos algunas cosas bastante específicas y solicitamos algunas cosas y todo eso, pero no sé cómo será ni en la Santa María ni en la Valparaíso. Entonces, bueno, eso me imagino que después ustedes, quienes son alumnos de eso o quienes hayan entrado a este doctorado, a este programa, a través de esas universidades, tienen que hacer las averiguaciones ahí mismo, porque nosotros por una cosa un poco obvia, nosotros podemos gestionar estos tutela con los alumnos que hayan entrado a través de la PUCB, y que tengan un tutor además PUCB, ¿cierto? No nos podemos involucrar en la gestión de alumnos de fuera de la universidad. No sé si se entiende un poco el asunto, pero ¿Puedo hacer hay una un... aclaración, Sí, Rodrigo? sí, dale nomás. Lo que pasa es que nuestros estudiantes son alumnos regulares de las tres universidades, Ya, ¿ya? ya. Pero en el caso de los convenios de cotutela, ¿ya? Ujú. Los convenios se hacen a través de la universidad a la cual pertenece el profesor guía. Ya, sí. Si Por no, eso para en algún momento dije que por el cotutor también, sí. claro, Entonces ahí está, sí. el El cotutor es tutor, el guía. digamos. El Claro. tutor, el del Claro, lo tutor, sí. decidimos hacer así porque Sí, si no hubiesen tenido que firmar tres rectores y haciéndolo con el profesor guía, por la universidad del profesor guía es sacarle la firma a un rector. Y claro, sí. aparte Ya, del de eso. ya, perfecto. Perfecto. Entonces queda establecido, así que es el tutor el que manda en este caso. Bueno, mira, tengo una pequeña presentación, y cuando digo pequeña, es que pequeña, son tres láminas con información muy general, pero yo lo que le decía antes a Luis cuando nos conectamos es que yo no quiero que esto sea un monólogo, yo prefiero ir conversando con ustedes sobre las cotutelas, por lo tanto, lo que acaba de hacer Ignacio, por ejemplo, perfecto, interrumpan lo que quieran, interrumpan cuando quieran, pregunten cuando quieran y vamos llevando la conversación de esa manera, ¿ok? Entonces les voy a compartir esta pequeña presentación para dar más o menos eh, una pequeña definición de lo que es la cotutela. Ahí lo tienen ustedes, es la actividad donde el doctorando tiene dos tutores, uno de la universidad anfitriona, uno de la universidad de origen, y este trabajo lleva a la obtención de los grados por ambas universidades. Eh, grados separados de ambas universidades.
no es un grado conjunto que se dé por la universidad, por la PUCB y por la Universidad X, sino que la PUCB, UTF, SM y UB dan su grado específico y la otra universidad da además su grado específico, porque además no es necesario que a lo mejor, bueno, eso tiene que ver también con los tutores, con los guías del... Sí, a lo mejor no es necesario que el candidato a esto vaya a hacer su cotutela a un programa similar. O sea, tiene que ser más o menos similar, pero a lo mejor no es lo mismo, no va a ser el mismo programa. Entonces, la otra universidad te va a dar el grado en doctor en matemáticas, en mención algo, lo estoy diciendo desde la ignorancia, disculpen, y ustedes van a dar su grado en didáctica de la matemática, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Cabe destacar que para hacer esto tiene que haber un convenio firmado entre las partes para que el alumno y su estadía se realice con respaldo de las partes, con respaldo institucional de las partes, y bajo el marco legal que en este caso es el que pide la PUCB. Este convenio es un convenio puntual y, y, y caso a caso, no digo causal, o casuístico, no sé, ya, caso a caso. Por lo tanto, no es necesario que la universidad o alguna de las tres universidades tenga un convenio previo con la universidad donde alguien se quiere ir a hacer su cotutela. Esto se hace eh, caso a caso, ¿ya? Eh, ya, y antes de solicitar la gestión del convenio de tutela, esto es súper importante. El alumno debe tener subsanado algunos puntos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a nosotros acuden los programas o el alumno o el tutor de acá cuando, cuando este asunto de la cotutela está relativamente, y disculpen, el lenguaje ya está medio cocinado, ¿cierto? En primer lugar, bueno, en primer lugar, vamos por punto acá, dice tener aprobado tu proyecto de tesis, porque es la cotutela de la tesis, de la investigación, ¿cierto? Sí, hay alumnos que todavía están en primero o en segundo y cuando nos preguntan si pueden ir a hacer una cotutela, claro que pueden ir, pero tienen que estar haciendo la tesis. Una cuestión súper, casi de perogrullo, ¿cierto? Eh, este segundo punto es súper importante porque tienen que tener un cotutor ya comprometido en la universidad anfitriona. ¿Qué significa esto? Que ustedes ya tienen que haber hecho los contactos con su cotutor. Puede ser a través usualmente se hacen a través del tutor. Tu tutor en la universidad de origen es quien conoce a cierta persona. Te digo que usualmente, no necesariamente así, pero conoce a algún colega en otra universidad que sabe que te podrá ayudar en la investigación, que te va a hacer, te va a dar algo extra, no sé, no tengo idea cuáles serán las motivaciones, pero esas personas hacen el contacto, te aceptan allá y es una cosa que ya tiene que estar dada por seguro. O sea, esa persona va a ser tu cotutora. Esa persona, por supuesto, ese cotutor también tiene que hacer lo suyo en la universidad de destino. Tiene que, bueno, depende de la burocracia que tenga cada universidad, ¿cierto? Tendrá que dar aviso a su programa, tendrán que dar aviso al colegio doctoral, tendrán que dar aviso a relaciones internacionales, depende porque, porque no todas las universidades funcionan igual. Luego, hay que identificar las fuentes de financiamiento de esto. ¿Por qué? Simplemente por lo que dice ahí, la PUCB no se hace cargo de los gastos de este tipo, digo, que este tipo de convenios implican. ¿Qué gastos implican? Obviamente, viaje, manutención y
en ciertos casos, el viaje o el traslado de alguno de los profesores de la comisión para el momento de la defensa. ¿Ya? Usualmente, Rodrigo, sí, dale. ahora la PUCB sacó unas modalidades de financiamiento para pasantías de investigación. Sí, Esto se puede meter en el financiamiento de esto, ¿no? Son se para puede meter pasantías, pero sí, son para pasantías, pero se pueden usar para las cotutelas. Se pueden ya. usar para las cotutelas. ¿Ya? Ahora, lo que me acaban de decir, porque también tenía la duda y lo pregunté, es que eh, si es que me preguntaba Luis al principio, ¿es compatible con la beca La NID, la NID? Access le hace, nada que ver, la NID. Eh, no, no es compatible, no. pero hay, hay que solicitar la NID. Y O si no te sea, dan la NID, te van a dar esta. claro, lo que pasa es que los becarios de ANID tienen la posibilidad de pedir un financiamiento adicional Sí, para este tipo de cosas. Sí, sí. claro, si no les resultó ese, entonces Ujú. pueden pedir el de la PUC. Eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya, claro, antes, ¿te acuerdas que esos financiamientos para estas actividades especiales o extras estaba dada dentro de la beca? Ya ahora hay que Claro. concursar. Ujú. Además, eh, bueno, que decía que era esto, usualmente la estadía, el viaje y eventualmente el traslado de alguno de los profesores de la comisión. Que esto usualmente se hace a través de lo mismo que estamos haciendo acá, a través de Zoom, ¿ya? Para ahorrarse esa plata, digamos. Finalmente está el apoyo de la unidad académica. Eso tiene que estar dado también, por supuesto. No es esto no es una cosa que tenga que decidir por sí solo el alumno, sino que tiene que tener el apoyo totalmente de su unidad. Ahí tengo una Bueno, pregunta. Digo, sí, ah, sí, dígame. dale, El- Ignacio. ¿Se requiere que es la firma del director del programa o del director o directora de Lima, en este caso? Eh, Mira, vamos a eso. Con estos puntos aclarados, leo acá, el candidato procede a llenar un documento, que es un documento donde te piden algunos datos, como, por ejemplo, bueno, los típicos de identificación tuya, o sea, identificación del candidato, identificación de su programa, identificación de la universidad de acogida, identificación del programa de la universidad de acogida, del cotutor de la universidad de acogida, ¿qué más tiene ese formulario? Bueno, el financiamiento, el tiempo, el tiempo que vas a pasar en la universidad de acogida, eh, algunas cosas que tienen que ver con los seguros y todo eso. Con esos datos, DEA, Dirección de Estudio Avanzado de la PUCB, redacta una cartita que se la mandan al director del programa y el programa tiene que firmar, el director tiene que firmar eso. Posiblemente, yo no sé, posiblemente va además la firma del tutor. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Antes llegaba, a lo mejor Luis me dice, pero nosotros hace algunos años firmamos un convenio y no había que hacer todas estas cosas. De todas maneras había que hacerlo, o sea, todo lo que se pide ahí, toda la información está y tiene que estar. Lo que estamos haciendo acá es ordenar un poco previamente todo esto, porque nos ha sucedido, nos sucedió alguna vez que algún alumno, incluso con conocimiento de su unidad académica, nos pidió gestionar un convenio de tutela con una universidad, no me acuerdo dónde era, en Europa. Y bueno, obviamente comenzamos a hacerlo y todo eso, y cuando tuvimos que comunicarnos con nuestras contrapartes en Europa, ellos no tenían idea de lo que estábamos hablando, no conocían al alumno, el cotutor no les había dicho absolutamente nada, y tocaba la casualidad que la burocracia dentro de esa universidad era terrible, y así que el alumno se quedó sin hacer la cotutela, simplemente, por no haber seguido y por no haberse asegurado de algunas cosas en la universidad de acogida, ¿cierto? Eh, ahí creo que respondí que respondí tu pregunta sobre quién es el que tiene que darle apoyo. Va con la firma del director del programa. Va con El la firma del programa. director del programa principalmente y no sé si la del tutor, ¿ya?
Eh, Rodrigo, sí, sobre los requisitos, tal vez han cambiado un poquito, pero, por ejemplo, hay algunas cosas que se pueden ir haciendo. Recuerdo que en algún punto el estudiante tiene que estar admitido a la universidad en donde se pide la cotutela. O sea, eso puede venir sí. después. Por, o- por eso te decía que todas estas cosas burocráticas, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? No estoy hablando de burocracia como alguna digo, pero son las cosas administrativas de las que tiene que preocuparse el estudiante, tienen que estar totalmente subsanadas. Tienen que estar totalmente subsanadas. En este formulario que ustedes nos van a enviar con la información, cuando nosotros preguntamos cuál va a ser el programa que te está acogiendo, es porque ese programa te va a estar acogiendo, no es el que tú quieras que te acoja, es el que ya tienes la seguridad que te va a acoger. Entonces tú te pusiste en contacto con ellos te dijeron, perfecto, te vamos a acoger y no sé, por ejemplo, tienes que pagar el semestre que vas a estar, lo tienes que pagar acá, para que te aceptemos, no sé. Por eso digo, depende de la universidad, depende de la burocracia de la universidad. Pero, claro, Luis, eso es lo que pasa. O sea, tiene que estar todo eso subsanado porque nosotros hay que tomar en cuenta que no, es- bueno, no sé si hay que tomarlo en cuenta, pero es bueno decirlo, que no está dentro de nuestras facultades estar matriculando a un alumno en una universidad extranjera, cuando no es a través de algún tipo de movilidad, o sea, ni siquiera los de movilidad normal los matriculamos nosotros. Nosotros hacemos las gestiones para que los puedan recibir, eh, y ellos hacen todo el resto de las cosas en la universidad de acogida. Y es lo mismo acá, lo mismo acá. Pero está esa particularidad, ¿cierto? Que a lo mejor es, como no hay un convenio previo entre las dos universidades y estos convenios son únicos por cada alumno, por cada candidato a las cotutelas, él tiene que, o sea, él tiene que ver cuáles son qué es lo que le piden allá y nosotros al no mandar alumnos semestre a semestre como lo hacemos con otras universidades, tampoco sabemos cuáles son los pasos que el alumno tiene que seguir en la universidad, que lo sabemos usualmente en el caso de los pregrados, porque se van todos los semestres. Entonces ya es una cosa un poco mecánica. Bueno, Yo tenía luego una de duda, esto, Rodrigo. sí, No sé si. dime. Sí, un poco más concreto respecto a, porque tú dijiste que lo que había que tener aprobado es un proyecto de tesis, ¿cierto? Entonces, Sí, nuestro programa sería como en el tercer año, pero ya. hay un año máximo para postular a este, no sé, por ejemplo, si uno va en cuarto año, ya no puede postular o sí se puede, y cuánto es el tiempo mínimo o máximo, si lo hay, de una estadía. No sé si es Sí, 6 meses, un año, qué sé. eh, mira, justamente el tiempo mínimo que te pide la universidad estadía es lo que va a influir en lo otro que me preguntaste. Si la universidad estadía, si la universidad te va a pedir, no sé, un año y medio allá y tú estás en cuarto, no sé, me imagino que vas a tener que hacer alguna gestión extra para que tu universidad de origen te permitan estar medio año más, además, y ver si tú, en primer lugar, tienes los recursos, si estás becado, va a ver si esos 6 meses más te las va a pagar la beca, no sé. Eso pasa. Pero usualmente es entre 6 meses y un año. Usualmente es entre 6 meses y un año. Entonces, sí, en cuarto año te puedes ir, por supuesto. Por supuesto que te puedes ir. Gracias. Ujú. Ahora, la Universidad de la PUCB eh, no lo tiene estipulado, pero como que más de un año a poner algunas trabas, puede ser, así que siempre trata de que sea como máximo un año. Ujú. Bueno, para terminar esto, con esta información, con estas cosas que ya están subsanadas y todo eso, nosotros comenzamos
la gestión de los convenios ya en comunicación directa con relaciones internacionales de la universidad de acogida. Bueno, y obviamente con el cotutor siempre está ahí entre medio, porque hay de repente algunas cosas que piden allá, que es diferente a lo que se hace acá, bueno, y para eso son los convenios, es la convención de algo, y finalmente para que las dos partes lleguen a acuerdo y se ejecute. Usualmente es rápido, lo digo usualmente porque justamente ahora estamos con una cosa del doctorado de ciencias agroalimentarias que desde la universidad de acogida en realidad le han hecho cambios, le hacen cambios cada 2 semanas y todo eso, y se ha demorado un montón, pero usualmente no es tan así. Más o menos eso como contexto. Ahora por abro las preguntas, conversación, mis datos, contacto. Usualmente si alguien tiene dudas para esto, si alguien quiere hacer algo y está más o menos listo, me escribe, y yo le propongo también tener una sesión de conversación, porque prefiero ir guiándolos así que tener un pimponeo infinito de correos. Así que eh, eso, más o menos. Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias. Ya vi que ya te estuvieron haciendo un montón de preguntas, pero bueno, si alguien más tiene preguntas para Rodrigo, no sé si prefieren ahora o al final. Sí, tengo una pequeña pregunta. No sé si me Vale, escuchan sí. o no. Sí, ¿Me escucho bien. escuchas? Hola. Sí, tengo una duda acerca de cómo es la sincronización, si es que la hay, con respecto a los tiempos para solicitar una cotutela tanto en las dos universidades como con ANIT. O sea, ¿se empiezan con todos esos procesos al mismo tiempo? O no sé. Sí, mira, yo no sé cuáles son los plazos que tiene ANID para que tú pidas estos fondos extras, que en este caso es para hacer actividades de internacionalización o pasantías. Pero usualmente yo sé y bueno, porque además converso con los candidatos, ¿cierto? Me dicen que cuando ya se esté gestionando esto van a hacer la petición de los fondos. ¿Por qué? Porque simplemente, por un lado, eh, el convenio va a salir, sí o sí. Tiene que pasar algo muy malo, digamos, para que no, para que no salga. O sea, esto ya está convenido entre las universidades, eh, principalmente de palabra. Así que va a salir sí o sí. Por lo tanto, tú ya tienes que dar una de las dos patitas que estáis siguiendo, ya está lista. Ahora tienes que ver lo de la beca, lo del el financiamiento. Entonces, usualmente me dicen, ya, mientras estamos gestionando esto, voy a empezar a pedir voy a postular a estos fondos para que ya el próximo año, en tal momento, me pueda ir y bla, bla, bla. Ah, Ujú. bien, Y gracias. como te digo, si no está la ANID en los casos de PUCB, en los casos PUCB está la beca de pasante. Creo que es por máximo meses y bueno, si tienes que estar 6 meses en la otra universidad, perfecto. Si tienes que estar un año más, no sé, hay que ver de dónde se sacan esos otros fondos en realidad. Relaciones internacionales no tiene plata para eso, sorry. Pero es bueno que lo diga porque también nos preguntan. Gracias. Me imagino que el LIMU, el IMA debe tener algo por ahí guardado para sus alumnos. No. Tampoco. Bueno. Es el gobierno. ¿No? El gobierno o la OEA. Hay un tema, una pregunta. Hay un tema Sí. con la beca ANID, que por ejemplo, si uno solicita una pasantía, tiene que durar mínimo 3 meses. Por ejemplo, si uno se va por 6 meses y tu beca se termina en los 4 meses, por ejemplo, si la pasantía por 6 meses, pero si tu beca se termina en los 4, ellos te dejan de financiar. Entonces, podría ser bueno que en los 2 meses que te quedan o el mes, no sé si se puede postular al fondo este de la PUCB.
como para Mira, complementar el tiempo que no, sí, ANIT no sí, va a financiar. sí entiendo. Mira, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí se puede hacer algo. No te podría dar con seguridad la respuesta. ¿Por qué? Porque yo no soy de la DEA, de la Dirección de Estudios Avanzados, y son ellos los que están dando esta beca, y es es el primer año que se abre esta beca. Ujú. Eh, ¿Cierto? Oye, Entonces, si quieres me escribes, si quieres, te pido que me recuerdes esto con tu duda. Ahí está, escríbeme, Ya. yo te pongo en contacto con la DEA, con quien tenga que ver con esto, y a lo mejor ahí se le pueden hacer más preguntas en cuanto a eso. A lo mejor, claro, tenéis razón. Si oye, acá en la PUC te están dando te están pidiendo cierto tiempo y ANI te da menos, a lo mejor te pueden financiar el resto. Claro. oye, lo que iba a decir es que yo tengo el reglamento acá, si quieren lo puedo compartir y a ver si y es cortito, así que podemos Ya, ver si perfecto. Yo juntos. dejé de compartir para que Luis me saque de co-host. Ya, necesito yo accesor. ¿Debes poder compartir, Ignacio? Ahora sí. Ok. Deja ubicar acá el reglamento pasantía. Acá está. Miren, no es muy largo. Está ahí, dice la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ya, bueno, ese bla bla. Objetivo, pasantías de investigación. Criterios de base, avance y desempeño académico del alumno en el programa doctoral, relevancia de la pasantía en el desarrollo de la tesis. Son cosas que tienen que estar súper bien justificadas. Beneficios, pasajes aéreos, ida y vuelta, seguro médico que incluye cobertura COVID, responsabilidad civil, si es que la universidad de destino lo requiere, y estipendio de manutención que aporte en el desarrollo de la pasantía. El monto máximo que se puede pedir son 5 millones de pesos chilenos, ¿ya? Independiente si es 3 o 6 meses. El mínimo es 3 meses, ¿ok? Y el máximo es 6 meses, ¿ya? Esto es pasantía, que puede ser cotutela o no ser cotutela. Puede ser incluso, también hay que distinguir en codirección. Una Sí, pasantía puede dar origen a una codirección, es decir, en tu tesis aparecen dos profesores guía, uno acá y el otro, y el otro afuera, pero el grado solamente lo está sacando por la universidad del consorcio. justamente. Bueno, se postula ventanilla abierta, eso es importante, o sea, no hay un concurso, sino que llega una opción y se evalúa el caso, ¿ya? No hay que concursar, sino que es ventanilla abierta. Bueno, aquí dice cómo se hace, por dónde se hacen las solicitudes. Una vez recibidas las solicitudes no podrán realizarse modificaciones. ¿Ok? Y acá están los requisitos. Ser alumno regular de un programa de doctorado. Contar con el respaldo por escrito del director del programa y del profesor guía, donde se señale de manera textual que la pasantía es una actividad necesaria e importante para su proyecto de investigación. Contar con una invitación oficial del centro, universidad o instituto donde se realizará la pasantía en el extranjero. No tener asignaturas pendientes. Tener aprobado el proyecto de tesis. Tener aprobado el examen de calificación o equivalente. Bueno, eso es antes del proyecto de tesis en nuestro caso. Miren, alumnos desde quinto semestre en adelante. ¿Ok? Bueno, coincide con nosotros, porque el proyecto de tesis es al final del cuarto semestre, así que a partir del quinto se pueden ir, es decir, cuando ya entran en tesis. Y para este año, si quieren postular, hay que iniciar la pasantía durante el año 2022. Entonces postula ahora para 2022. Es decir, se inicia en cualquier día entre el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, ambos días incluidos. Es la fecha en que uno se va. Uno se puede pasar al 2023, pero se entiende que uno se va en esa fecha. El profesor patrocinante extranjero de la pasantía debe estar disponible en caso de ser requerido para ser parte del tribunal de tesis, virtual o presencial. Ok, bueno, eso me parece algo simple. Documentación, certificado de alumno regular o documento que acredite su vigente en el centro de postulación. Carta firmada al responsable de la unidad académica, de destino,
¿ok? Especificando la posición que ocupa en la universidad, confirmando las fechas en las que va a recibir al solicitante, así como las condiciones en lo que lo va a hacer, y los objetivos que por su parte pretende alcanzar con la estancia del solicitante. La carta de autorización del programa, firmada por el director del programa y por el profesor guía del alumno, constancia de aprobación del examen de calificación, constancia de aprobación del proyecto de tesis y el formulario de postulación. ¿Ok? El formulario está por acá. Está acá al final, pero eso. Está. Nombre, destino, título de la tesis, justifique, qué sé yo. Acá vi que había algo importante, porque había plata aquí. Se otorgará un monto inicial de 2 millones para la compra de pasajes asociados. Seguramente dando pues, 3 millones para el resto. El alumno deberá repetir los comprobantes. Se confeccionará un documento compromiso, gastos rendidos. Ok. Firma el documento compromiso y eso. Eso es. Aquí sale con recomendaciones, las vice, qué sé yo. Pero bueno, después le puedo hacer llegar este documento y junto con el formulario. Lo que no tengo claro, ojo con eso, no tengo claro, es que muchos de ustedes tienen profesores guías en la Universidad del Paraíso o en la Universidad de Santa María. Entonces, cuando, ya, yo puedo dar la autorización como director, ¿ok? Pero también va a ir quien es el profesor guía. Ahí no sé cómo lo van a mirar, no, hay que hacer, tengo que hacer la pregunta en la DEA, ¿cómo van a mirar el hecho de que sea un alumno? Como en mi caso, Como que, ¿en qué caso? ¿Quién está hablando? Diego. Diego, o sea, yo soy alumno de Gerardo. Tú eres alumno de Gerardo, claro. Entonces, ahí hay que, o sea, yo postularía igual. Pero soy becado de la PUCB, pues mi beca es de la PUCB. Ah, ya. Ok. Bueno, pero es que no se habla nada de eso. O sea, no se habla que el alumno tiene que tener beca nido PUCB. Pues, el punto es que sea el alumno regular del programa. Lo que yo no sé es cómo van a mirar, y que es una buena pregunta que podría hacerle a Nina, cómo van a mirar cuando llegue el caso, el caso de Diego, que el profesor tutor es de otra universidad. No lo sé. Quizás le van a hacer caso a la firma del director del programa, pero no sé. No sé, Sí, que es buena, como digo, buena. Sí. no los da, las becas, estos no lo dan por defecto, sino que analizan el caso y deciden, caso a caso. Ahí hay Sí, que... ahora lo mismo tuyo, bueno, menos importante, nosotros no damos plata, pero la gestión de esto, por ejemplo, para tu caso, Diego, tendrías que hacerlo a través de la universidad de tu profesor tutor, por la gestión de un convenio de cotutela. Ah, sí, eso ya es como... Sí, sí, ¿Sí? Ya. sí. O sea, se requiere que el profesor tutor sea de la PUC. Se da la PUCB, sí. Ok, bueno. Muy bien. Ujú. Entonces creo que ahorita ya tuvimos varias preguntas. Habrá espacio para más preguntas, sin embargo, sí íbamos a pasar a la siguiente parte. Y Rodrigo no se nos va, sino se queda con nosotros. Sí, sí, me quedo. Y puede seguir siendo una conversación, nomás que ahora se unen. Parece ser que Héctor del Castillo está teniendo algún problema con el micrófono, pero va a volver a intentar. Y está Francisco Cuevas por aquí. Oye, otra fuente de Aló, aló. financiamiento. Ahí sí. Sí, sí. Otra que se me ocurrió ahora, otra fuente de financiamiento siempre son los proyectos Fondesit de los profesores, ¿ya? Saben que un profesor en sus proyectos Fondesit dispone más o menos de 2,5 millones para gastar entre sus alumnos, es el monto máximo, ¿ok? Así que ahí también hay fondos que pueden permitir ayudar a financiar un pasaje o alguna estadía. Eso. Sí, muy buen punto, Ignacio. Sí, los fondos o incluso otros, algunos, tenemos el caso de algunos alumnos que se han ido a pasantías con
fondos que les da al profesor también la Unión Europea, cosas. Pero el fondo CETES es un buen ejemplo que se replica en varias partes más, pero sí. Sí, esos Sí. proyectos de la Unión Mm. Europea son súper buenos. Yo estoy en uno que es un Horizon 2020. Claro. Y esos proyectos solamente financian, financian pasantía de estudiantes de doctorado para arriba, o sea, estudiantes de doctorado, postdoctorado o investigadores, ¿ya? Pero no financia magíster. Y son súper buenos, o sea, te dan 2.000 euros al mes, más o menos, por mes que tú estés allá. ¿Ok? Pero hay que estar metido en uno de esos proyectos. Eso. Muy bien, yo creo que sí siguen habiendo tal vez preguntas y todos podemos pensar en muchas cosas. Sin embargo, hay que continuar. Y en la siguiente parte, Sebastián Ramírez va a estar a cargo de la moderación. Entonces pasamos a lo que sería un B-panel. No sé si Héctor ya está funcionando el micrófono o no. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, todo bien. Sí. Perfecto. Entonces estamos todos. Sí. Bueno, ya los presentó Pilar, ya se integra Francisco Cuevas y Héctor del Castillo y está a cargo Sebastián. Ya. Bueno, continuando con la segunda parte, quería abrir la conversación tanto a Francisco como a Héctor, a que nos cuenten un poco más de su experiencia. Bueno, se ha hablado un poco de los requisitos, pero no sé si quiere partir Francisco, por ejemplo, con su experiencia en cuanto a la instalación, en qué país estuvo, y algo que nos quiera contar de entrada. Francisco. Sí, sí, hola. Invitación. La verdad es que yo, a ver, en breve yo comencé el doctorado un poco al revés de cómo creo que se suele hacer en el programa, porque yo, si bien es cierto, postulé a lo que es el consorcio y quedé aceptado, yo comencé el primer día de doctorado en Dinamarca, que fue donde yo me hice las cosas allá. Y, y se gestionó la cotutela desde allá. Es decir, de alguna forma Dinamarca tenía una cotutela con Chile y no Chile con Dinamarca, es como un poco al revés. Y por lo mismo mi programa fue un poco distinto porque yo entiendo que el consorcio es un periodo de 4 años donde son 2 años de tesis. Yo tuve un periodo de 3 años donde la tesis es de forma constante. Entonces había que hacer compatibles los dos programas de alguna manera para que esto funcionara. Pues, y lo que se decidió en entonces, después de gestionar todo el documento, fue que yo tenía que hacer un año en Dinamarca, un año en Chile, porque también había un requisito de no sé si de la Santa María del Consorcio, pero que se exigía al menos un año continuo en lo que era Chile, y luego un año en Dinamarca. Ahora, eso es lo que decía el papel, que el papel que todos acordábamos y todos estábamos de acuerdo y todos felices, pero en la práctica sucedieron otras cosas. Por ejemplo, que el profe guía que me estaba recibiendo en Chile se salió de la universidad. Tuvo que, por temas de trabajo, se fue a otro lugar. Y yo el periodo que estuve acá en Chile entonces lo tuve que pasar en otro lugar. De hecho, me tuve que ir a Reino Unido algo así al sexto mes, creo. Y después estuve allá un tiempo. Luego me regresé a Dinamarca. Y bueno, los daneses para ellos esto fue transparente, pero para la universidad acá en Chile se tuvo que pasar ese periodo de pasantía, o sea, ese periodo de, digamos así, en el que tuve que irme a Reino Unido como una pasantía interna. Fue una cuestión así como, era como la pasantía dentro de la pasantía. Ahí resultó, creo, creo. Y bien, o sea, no. A ver, así como tratando de contar como los hitos, así, yo creo dónde el programa me apoyó, ¿ya? Primero, el programa siempre estuvo abierto a recibirme, eso fue una cosa que siempre, yo podía haber ido al día segundo de estar el doctorado en Dinamarca, me recibían acá contento, así que en ese sentido, bien, el papeleo era, en ese caso creo que el papeleo era un poco expedito, no la formalidad, es decir, entre la formalidad y la práctica hay mucha distancia, sentí yo, pero también cuando el momento que yo me tuve que ir a Reino Unido, hubo financiamiento de parte de la Universidad de Santa María, al menos, y parte de los proyectos de algunos profesores también se me financió con proyectos de los profesores de acá.
También se me daba la oportunidad de hacer clases que eran remuneradas, que eso también es importante al momento de tener un financiamiento acá interno, cosa que en Europa entiendo que es un poco más difícil, al menos a mí, en mi estancia en Europa, las clases o las ayudantías que yo tenía que hacer no eran remuneradas porque ya estaban incluidas dentro del sueldo. Entonces es un poco, es un poco un modelo distinto. Lamentablemente no pude tomar cursos acá, porque acá en Chile me refiero, porque el tema era la homologación de los cursos con el programa danés. Es decir, los tipos daneses exigían con un periodo de algo así como unos 7, 8 meses tener lo que es un programa bien estructurado, con un curso que se dé con ciertos créditos que se puedan homologar, y este curso tenía que tener las mismas, de alguna forma, estructuras de allá. Entonces hacer esa homologación era compleja y se prefirió que yo mejor tomara los cursos en Dinamarca y validarlos en Chile porque esa validación era más directa, entiendo yo. A ver, ¿qué más pasó dentro de toda esta cosa que es relevante acá? Bueno, no sé, si tienen también dudas, me pueden así ir preguntando cosas, porque... o también puede Héctor compartir la primera parte de su experiencia y mientras salen ya. dudas. Sí, sí. Héctor, en tu caso. Claro. O sea, tal vez complementando lo de Francisco, porque yo igual, yo entré, digamos, pues, al programa de doctorado, y durante el programa de doctorado salió la posibilidad de la cotutela. Ahora, ¿cómo salió esa posibilidad? Eso es otra pregunta tal vez para más adelante, pero sigamos así nomás. Que tuve el primer año y surgió la posibilidad, y bueno, mi cotutela era con una universidad que se llama Paris-Saclay, y de Francia. Y bueno, y por lo menos en mi caso todo eso se ve muy suave, no sé, creo que incluso Rodrigo ayudó harto en eso. Fue bastante, me tocó en algún momento ver algunos papeles, pero muy poco, y eso. Y bueno, en términos de Francia, por ejemplo, allá el doctorado, seguramente esto es diferente a Dinamarca, por ejemplo. En Francia el doctorado son 3 años, entonces, y aquí el doctorado son 4. Entonces, yo había hecho el primer año, entonces justo calzó que, que mi doctorado sería 1 año en Chile, y comienzo mi doctorado en Francia el segundo año. Entonces, eso está un poco curioso, ¿no es cierto? Porque mi doctorado en Francia comenzó el segundo año, y ahí se comenzó la cotutela. En ese primer día del 2018, que fue mi segundo año, comenzó la cotutela PUC-B y Paris-Saclay. Y ahí quedó. Y bueno, en términos de cosas administrativas, por lo menos allá en Francia esa pareja, o sea, yo llegué allá y decía, bueno, los cursos, no, allá no hay cursos, así que da lo mismo, tú haces tesis y listo. Y sé que ya unos créditos, me acuerdo, hablado con el encargado, decía, no, pero si como tú eres cotutela, podemos arreglártelo y listo. Así que básicamente uno podía hacer, o sea, mientras uno dijera que uno puede hacer algo, estaban contentos. Así que creo que hay una pregunta. Ignacio tiene una pregunta. Ahí sí. ¿Tú, Héctor, tenías beca NID? Ese otro punto, si tenía beca NID. ¿Y solicitaste el dinero? De hecho, eso quería comentar, pero estaba antes, pero no, el micrófono no funcionó. Como se hace esto, según tengo entendido, o sea, como lo hice yo, y bueno, todos ustedes, obviamente, cuando uno postula, uno tiene que decir, ¿qué plata? Ellos te preguntan, ¿ya dónde vas a sacar esa plata? Y uno le dice, bueno, yo tengo ANIT. Y parece que en Francia ya conocen a ANIT. Entonces dice, ANIT sí, me suena. Y pasó. Ahí yo no tenía ni asegurado nada. Tenía como, tengo ANIT y eso es lo que te piden nomás. No tenía, por ejemplo, bueno, en ese tiempo no te pedían como estar postulado y estar, tú no ibas y pedías ANIT y te daba la plata. Pero, por ejemplo, a mí no me aseguraron nada de ANIT. yo estando en Francia, recién me mandaron el papel, usted sí va a recibir plata de ANIT para la cotutela. ¿Me entiendes? Entonces era como,
para ellos, no sé cómo será ahora, pero en esos casos igual era un poco como, bastaba que dijeras que recibías un poco de plata y ellos decían, ya, tenía la plata suficiente, ya, bien, pasa. Hay un monto, de hecho, hay un monto, 1.000 euros mensuales, si uno puede certificar eso, pasa. Por lo menos me pasó. No sé si pasa siempre, pero pasa. ¿Hay más preguntas? ¿Jefferson tiene preguntas? Hola, ¿qué tal? Sí, yo Y luego Tobias. quería preguntarle a Héctor, lo que pasa es que ANIT tiene dos modalidades. Una es la cotutela y la otra es el proyecto de tesis. Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Postulaste a la pasantía o postulaste a la cotutela para recibir el financiamiento? Mm. Porque es por separado. Sí, sí, no. O sea, de alguna manera, yo no, a ver cómo decirlo. Yo no le dije a Anit que quería hacer una cutela antes de pensar comenzar a pensar en la cutela. Pero porque en ese caso, en ese tiempo, no era así el tema. Había que, uno podía pedirlo nomás. Sí, Eso. disculpa, Mira, entonces, en tu caso, Héctor, ¿ya era ANID o seguía siendo Beca Chile, parece? Era, bueno, CONICET. CONICET, perdón, sí, era CONICET. En ese tiempo, estas estadías estaban incluidas. Y Pero, creo que hace 2 años recién cortaron pero, este tipo de estadías sí, y ahora hay que postular y sí, concursar. pero el punto es que yo, cuando hablé con la universidad, ellos no tienen cómo saber eso. O sea, ellos confiaban en uno de alguna manera. Y bueno, pero un poco, tal vez, para responder un poco más a Jefferson, es que sí, uno postula cotutela. En mi caso, cuando yo ya estaba todo listo, hablé con Anit y dijo, tengo esta cotutela, y le mandé el proyecto, y claro, son dos cosas diferentes, cotutela y pasantía en Anit. Y seguramente eso sigue siendo cierto. No estoy seguro, pero creo que sí. De hecho, Sí, es chequeo. por Sí, separado. yo manejo esa información. Sí, cuando uno, bueno, se hacen 2 llamados cada año a los gastos operacionales. Y eso es, una cosa son los gastos operacionales, ¿sí? Que uno puede comprar libros, qué sé yo, computador, y se ve un monto. Otra cosa es postular a pasantía y otra cosa es postular a cotutela. Y además a la finalización de la tesis. Entonces son 4 instancias a las que uno puede postular en ANIT y se hacen 2 llamados anuales. ¿Tobías tenía más preguntas? Y para poder postular a los beneficios ANID, para la cotutela, hay que tener el convenio ya aprobado, o sea, ya listo, que es sí, o puede estar en trámite, o uno solo construyendo el proyecto, no sé. Yo diría que sí, porque yo cuando tuve que postular, a pesar de, o sea, yo igual tuve como en el límite, ¿entiendes? Como, tuve ahí como, ¿cuándo pasó esto de que iban a hacer eso? Y también por eso tal vez se demoraron en darme el visto bueno. Pero me acuerdo que tuve que haber mandado el convenio firmado y todo. Sí, yo no tengo la información precisa, pero sí podríamos ver una estadística de que, por ejemplo, ahora se postula esto de CONICET, o sea, de ANIT, disculpe. Entonces, sí hay un alto porcentaje de aprobación. Yo no lo manejo, pero sí podríamos averiguarlo. Sí, lo preguntaba porque me da temor, bueno, si se está resolviendo, ¿no? Que se vuelva cíclico, que para el convenio pregunten de dónde lo va a financiar, pero para conseguir el financiamiento tiene que estar aprobado el convenio, ¿no? Sí, en ese Claro. sentido era mi duda. Ajá. Sí, ahí tengo que decir algo también. El convenio, por lo menos de nuestra parte, no te exige que tengas algún tipo de financiamiento para salir externo. Tú puedes decir que van a ser fondos propios y para nosotros está bien. A nosotros, como PUCB, nos interesa que quede claro que nosotros no estamos, no nos hacemos cargo de esos gastos que en los que vas a incurrir tú en la cotutela. Entonces puedes poner ahí que es financiamiento propio y usualmente ponen que además
se va a postular a tal y tal beca o fondo. O sea, por eso digo, para nosotros no es problema. Ahora lo que le pasó a Héctor en la Universidad de Destino en Paris-Saclay, no lo he visto en todos los... Me acuerdo que ellos pedían ese punto, pero no todas las universidades lo piden. O sea, también se pueden quedar tranquilos, o en las otras universidades están tranquilos, que si tú dices que son fondos propios, o sea, van a confiar en ti. O sea, estando allá, poco se puede hacer en realidad. Perdón, pero yo creo que respecto a eso igual hay que tener cuidado, porque al menos mi experiencia es cuando estuve allá, varios estudiantes me contactaban que se iban a hacer el doctorado allá, ya sea con una tutela o por una, a Dinamarca estoy hablando, por una tutela o que iban a hacer el doctorado derechamente allá con becas de CONICET. Las universidades danesas al menos allá tenían un estándar de que tenían que tener un sueldo mínimo, ¿ya? Y si ese sueldo mínimo a veces CONICET no lo alcanzaba porque era muy caro o lo que sea, o porque la beca no era lo suficientemente alta, etcétera, las universidades a veces tapaban ese hoyo para poder llegar a ese estándar mínimo. Pero es porque ellos lo tenían, es porque al final de cuentas el estudiante de doctorado es un trabajador que pasa por la maquinaria de impuestos y tienen todo un rollo ahí que es más o menos complejo. Y entiendo que hay otros países, que creo que en el caso de Francia, donde también hay un estándar mínimo, pero creo que no es tan impositivo tenerlo. O sea, al final de cuentas no hay que justificarlo de tanto, porque si uno va con su propia beca, como que les dicen, ya pasa nomás. Si la beca si tu país dice de que tú vas a tener este monto, puedes vivir allá. Entonces igual, ¿qué pasa? Que estas cosas se coordinan, si uno se coordina con tiempo, uno se va a enterar de todos estos detalles claramente. O sea, yo creo que acá lo importante en todas estas cosas siempre es la coordinación. O sea, tener el contacto ahí en la universidad, y esta persona ya debe tener experiencia o va a encontrar experiencia con estas cosas, con gente que haya hecho esto, y eso es importantísimo. O sea, eso lo ayuda mucho. Bien. A la hora de postular, se tiene que presentar un buen proyecto, ¿cierto? Entonces, no sé, me gustaría si nos pueden hablar un poco de la postulación y de qué recomiendan ustedes a la hora de armar un proyecto de ecotutela. Francisco, no sé si... A ver, sí, o sea, en mi caso, yo lo que hice, por suerte, yo me aproveché de la instancia que tienen allá que entiendo que también existe acá en el consorcio, que es la de la preinscripción del proyecto de tesis. Es básicamente el proyecto de tesis que se envía. Ahí hay una instancia formal que también es el proyecto de tesis, pero uno tiene que defenderlo frente a un comité, y el comité le hace preguntas, le da feedback, y existen dos proyectos de tesis, que era uno de 3 meses y uno de 11 meses. El de 3 meses es la propuesta, el de 11 meses es la factibilidad. Y con ese de 11 meses yo pude después tomarlo y postular después a distintos fondos porque ya estaba corregido, hay un montón de referatos, etcétera, que al final la gente lo evaluaba para justamente poder enviarlo a otros proyectos. Así que con ese sentido fue básicamente tomar el documento y cambiarle un par de cosas, pero eso en esa parte. Después, cuando ya llegó al final y tenía que postular a fondos, el final del doctorado tenía que postular a fondos para hacer un postdoctorado o lo que sea, también ahí se requería el diseño de un nuevo documento, pero finalmente también, o sea, el proceso... Lo que Sí. prima es la matemática y la coherencia que tenga. Yo creo que depende mucho a los fondos que se están postulando, porque a veces, y yo creo que eso es una cosa importante, porque al menos yo no tuve la oportunidad, pero sí tuve la oportunidad de compañeros del doctorado de allá que postulaban a fondos privados. Entonces ellos tenían que vender el producto más que la matemática. Entonces decían, mira, nosotros vamos a hacer yo conocí a varias personas que eran parte de un proyecto de doctorado de diseñar un motor. Entonces los tipos tenían, ¿cuál era su core de esa cosa? Era resolver un sistema de DP acoplados para poder entender el motor. Entonces ellos no iban a poner las ecuaciones que iban a resolver para poder hacer eso, sino que explicaban del por qué ellos eran importantes en el proyecto, por qué necesitaban el fondo, hacia dónde iban a viajar, y tenían que tener un plan bien detallado. En ese tipo, porque justamente el proyecto de 11 meses no era solamente matemática, o sea, había también todo un trasfondo del por qué estoy haciendo esto, a quién le va a ayudar, cuáles son los focos del proyecto, cómo se va a desarrollar, porque también había que tener un plan, y yo creo que todas esas cosas al final de cuentas, incluirlas en un documento para postular al proyecto es relevante. O sea,
Si voy con puras Ya. ecuaciones, eso no te la van a pescar nadie, nunca. Muchas gracias, Francisco. Ignacio, tenía una Sí, pregunta, me parece. quiero comentar que me parece que me tocó evaluar de estas cosas, o sea que los proyectos se lo envían a pares matemáticos, a los proyectos de asignación de la beca pasantía. No lo hacen en una oficina unos burócratas, sino que lo mandan a un revisor, que ahí le pone puntaje y luego uno lo devuelve. Claro. Sí, bueno, yo tuve la experiencia de los gastos operacionales y sí, uno tiene que elegir, bueno, el área específica de matemática y para ver a qué persona adecuada se lo envían para revisarlo. En tu caso, Héctor, ¿alguna recomendación para los posibles nuevos postulantes? No estoy tan seguro postular aquí a Las Platas o a la Sí, universidad. o en general en general a un proyecto de cotutela. Claro, o O, sea, o no sé si nos puede hablar, por ejemplo, de los beneficios de, no sé, de sea, estudiar en el extranjero. o sea, en mi caso no había que mandar ningún. O sea, yo no tenía tesis cuando comenzó mi cotutela, por ejemplo. Mm, Porque de hecho en Francia, o sea, yo comencé el primer año, como digo, el segundo año, el primer comenzó ahí. Y eso es como, o sea, sería, allá los estudiantes franceses tampoco llegan con un proyecto de tesis al doctorado. Llegan así nomás. Entonces, en el primer año se hace allá un proyecto de tesis y después los otros 2 años se desarrolla el programa, lo que quiera que se desarrolle. No, tampoco hay esas instancias de proyecto de tesis que yo sepa, no estoy tan seguro. Pero claro, yo el segundo año hice el proyecto de tesis en Chile. Ahí me acuerdo que vino el profe de Francia y ahí estuvimos todos juntos haciendo el proyecto de tesis. Pero claro, no, para comenzar el convenio, ni siquiera postular, no había, simplemente, sí, no sé. O Yo sea, creo que ah, depende de la universidad y el caso particular, ¿cierto? Porque recuerdo del caso de Héctor que, bueno, se dio muy naturalmente, de eso no ha platicado, pero ya el proyecto lo defendió después. Entonces no sé si hayan cambiado los requisitos ahora que Rodrigo nos comenta que tal vez haya cambiado un poquito, pero Héctor primero fue a la tutela y 6 meses después defendió el proyecto de tesis. Y entonces allí también depende de la universidad, pero por ejemplo la Universidad Paris-Saclay pide que seas aceptado como alumno regular. Entonces eso quiere decir que yo creo que esa vez el proceso más complicado era postular a que te admitan a Paris-Saclay en París, que te envíes cartas de recomendación, entonces el proyecto es lo que envías a Paris-Saclay y te lo tienen que aceptar allí admisiones. Lo que dice Ignacio es distinto porque sí me ha tocado, una vez visité la Universidad de Heidelberg y después, como yo era de esa área, me enviaron a que evaluara un proyecto como evaluador externo de esta índole. Y entonces algunas universidades piden para una cotutela evaluador externo, otras, por lo visto, piden eh, el comité de admisión es el que se encarga. Entonces, no sé, tal vez Rodrigo conoce algunos casos o si ha cambiado las reglas o alguna indicación. No, mira, nosotros como relaciones internacionales, la verdad es que nosotros confiamos en lo que nos pidan. O sea, estas estos convenios son pedidos por el programa y nosotros entendemos que dentro del programa ya está resuelto y por algo hay apoyo y todo eso. Ahora, lo de los proyectos, sí, sí, es algo que se ha puesto últimamente, porque en la generalidad tú vas a hacer la cotutela, directamente a trabajar la tesis, por lo tanto tienes que ya ir con tu tesis de acá y tú vas a desarrollarla en cierta medida en los 6 meses o en el año que vas a estar allá. Tienes que seguir después desarrollándola acá, o bueno, depende de los tiempos también. Pero nos ha tocado, por ejemplo, hace algunas semanas, conversé con un alumno de psicología, creo que quiere ir a hacerlo a Bélgica, a Leuven,
y de allá decían que estas cotutelas a ellos les gusta hacerlo en el primer año, siendo que allá tampoco tienen ramos, es solamente investigación. Entonces, claro, eso tiene que quedar finalmente, o sea, esto que después, que el alumno tiene que haber aprobado su proyecto de tesis, lo tienen que haber calificado, es en la generalidad, pero siempre está la última palabra con el programa y con al que a lo mejor se puede haber acordado con la otra universidad. Por el contrario, nos pasó también con una alumna de biología, creo, que también se quería ir antes y el director del programa no aceptó porque simplemente porque no daba lugar su petición y tenía que esperar a tener su proyecto listo, su proyecto aprobado. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Oye, Sebastián, a mí me gustaría mostrar lo que dice el reglamento del consorcio al respecto, si me permiten, porque hay que tener en claro unos puntos para que el comité académico dé la aprobación. ¿Ya? Ya. Y a ver, déjenme, acá tengo el reglamento, ya déjenme compartir. Ah, ¿qué pasa? Acá está. Ya. Ahí miren, es el artículo 44 del reglamento. ¿Okay? Dice, los convenios de cotutela entre alguna de las universidades del consorcio y una institución externa deben ser aprobados por el comité académico del consorcio, obvio. En particular, pero esto es lo que queremos, esta es la información que queremos tener cuando nos llegue una solicitud. Deberán especificar el plan de estudio conducente al grado doctor. ¿Qué significa eso? Es decir, mire, mi plan de estudio va a ser el siguiente. Voy a irme después del proyecto de tesis, voy a hacer el proyecto de tesis acá, voy a defender el proyecto de tesis acá, voy a irme allá, y allá voy a hacer esto y esto y esto. ¿Ok? Incluir las fechas de estadía y establecer cuál de ellas percibe los derechos de matrícula y arancel. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, este semestre lo voy a hacer acá, voy a pagar entonces la matrícula acá, ¿ok? Y tal semestre lo voy a hacer allá. Eso lo piden las dos universidades, siempre. O sea, ¿dónde se pagan los derechos? La idea es que no se pague doble. Entonces, que se pague acá estos semestres y que se pague allá estos semestres. Para todos los efectos se deberán considerar en esta actividad los tiempos mínimos de permanencia en el programa, ¿ya? ¿Qué significa eso? El tiempo mínimo de residencia en el programa, eso está al principio, son 2 años. El programa tendrá una duración de 4 años, la residencia mínima del programa es de 2 años, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer la cotutela que quieran, pero tienen que garantizar que van a pagar la matrícula durante 2 años, que pueden estar distribuidos de distintas formas, en las universidades del consorcio. Y hay que tener ojo cuál es el tiempo mínimo que piden allá. ¿Okay? Ojalá sean 2 años, si hacen 2 años y 2 años. Luego, ya, sin perjuicio de lo anterior, el examen de grado deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 39 y 40, ¿ya? O sea, pueden tener una convenio con tutela bien estrafalario, pero no puede ser tanto. O sea, igual hay que ajustarse a los criterios de examen de grado de acá, ¿ya? O sea, son criterios mínimos. O sea, pueden establecer ahí los criterios, combinar los criterios mínimos que se piden para el examen de grado acá, con los criterios mínimos que se piden en el examen de grado de la universidad contraparte, ¿ya? O sea, esas cosas no se las pueden saltar, y ahí están los mínimos, el 39 y el 40. Bueno, si quieren los leemos. Finalizada la elaboración de la tesis, ella será entregada al presidente, o sea, igual me tienen que hacer llegar la tesis, y yo voy a
para solicitar la aprobación de la tesis de la comisión. Eso, aunque tengan que hacerlo ya, acá lo tienen que hacer igual. Tenemos mínimo de la comisión, eso se tiene que respetar, o sea, la comisión tiene que tener 5 profesores, ¿okay? Al menos 2 externos al programa, un profesor tiene que ser nombrado como presidente de la comisión y otro tiene que ser nombrado como informante, eso lo tienen que hacer sí o sí igual. Bueno, y el examen de grado tiene que ser un acto público, y ahí, dependiendo, tenemos que traducir la calificación. A ver, siempre en una cotutela, ya me ha pasado esto, está la calificación de la universidad allá, y nosotros tenemos que igual hacer la calificación acá, ¿ok? Entonces, de hecho con Héctor nos pasó eso. Entonces, en la reunión que tenemos para deliberar la tesis, ahí el presidente tiene que preocuparse de que se respete de ponerle una calificación de grado dentro de los criterios nuestros, ¿ya? Y ahí vemos si está aprobado, si está con distinción y qué sé yo. Eso. ¿Y qué otra cosa más? Entonces, un convenio que esté firmado, aprobado por uno de los rectores de la universidad del consorcio y por su par en la institución externa, pasa a ser mandatorio sobre el presente reglamento, ¿ya? Es decir, en nuestro reglamento nosotros tenemos, qué sé yo, el examen de idioma, los seminarios, varias cosas que se requieren para la obtención del grado. Esas cosas pueden variar dependiendo del convenio, ¿ya? Un convenio de cotutela pasa a ser mandatorio sobre eso, ¿ya? Por decir, el convenio como, no sé, el alumno se va a estudiar a una universidad del Reino Unido, entonces nosotros no le vamos a solicitar el examen de idioma, por decir algo, ¿ya? Entonces, eso significa que cuando el alumno se vaya a graduar por nuestro lado, el convenio dice no le pidan el examen de idioma porque se le dio por hecho, dado que se fue a un país angloparlante, ¿ya? Por decir algo. Una vez firmada la cotutela, el director del programa será responsable de informar a los representantes. Ya, eso. Ok, eso sería. Tengan claro eso. Gracias, Ignacio, por aclarar.